Siéntense porque está larga. Porque les quiero dar el contexto de dónde salieron estos muñecos. La historia de Pepón. ¿De dónde surge el muñeco Pepón? Porque hay varios Pepones. Casi todos se parecen. Hay unos más chiquitos, pero todos son con cabeza, manos de plástico y cuerpo de trapo. Pero ¿de dónde surgió el primer Pepón? Ahí les va. Hace muchos años, concretamente antes de la guerra, a una niña llamada Heli, sus madrinas, que eran dos, el día de su cumpleaños le regalaron un muñeco de cartón a quien puso de nombre Pepón. Este tenía el tamaño de un niño de 2 años, ojos azules y una cara sonrojada. Vestía ropas de bebé, chaquetina de punto, pantalón y zapatinos de badana de color azul. En fin, una preciosidad de muñeco. La niña se sintió muy afortunada con tan espléndido regalo. Lo llevó de paseo y se le enseñó a sus amigas. Desde aquel día, concretamente de lunes a sábado, Pepón permanecía sentado en un sillón de mimbre dentro de una habitación. Tan solo podía darle un beso. Los domingos jugaba con él, pero no la dejaban sacarlo a la calle por miedo a que se estropease. Pasaron los años, se terminó la guerra. Heli se hizo mayor, se casó y tuvo 3 hijas. La mayor de ellas, llamada Mari, heredó el Pepón. Seguía en la misma habitación sentado en el sillón. El paso del tiempo, como es normal, había dejado huella en él. O sea, ya estaba así como este Beto. Ahora su cara ya no era sonrojada ni sonrosada. Había tomado un color amarillento que le daba un aspecto un tanto siniestro, como Beto. A Mari no le agradaba nada el muñeco. Le tenía un poco de miedo. No quería darle un beso ni tampoco jugar con él. Un día las madrinas decidieron darle el Pepón a Heli para que se lo llevara a su casa a ver si las otras hijas lo querían. Una de ellas, la mediana, nada más de ver el muñeco, lo cogió y se fue con él calella abajo hasta el caño. Una vez allí, lo puso debajo del grifo un buen rato. Poco a poco, como os podéis figurar, la cara de Pepón iba desapareciendo hasta convertirse en cartón mojado. La niña, deshecha en lágrimas, lo llevó para casa y ante el asombro de Heli, al ver que su muñeco ya no tenía cara y el ataque de risa que le dio a Mari, solo dijo a media lengua 2 palabras. Estaba muy dochu por lo sucio que estaba. Pobre Pepón. Su existencia fue triste y su final aún peor. Yo soy la niña que no quiso darle un beso a Pepón. Así y todo, nunca me olvidé de este pobre muñeco. Y así es como surge el famoso Pepón. Ahora, se hizo muy famoso ese Pepón, ya saben, estaba sentado. Entonces ya todos los Pepones que hicieron después los hicieron así, de una forma que se sienta el muñeco. Es para decoración. Eso fue antes de la guerra, ahí por 1940 o 50, que fue lo de esta historia. A Latinoamérica llegaron en 1980 con el nombre de el muñeco cachetón, y en cada país ya tiene su diferente nombre. El muñeco cachetón o muñeco Pepón ahora ya era más grande, pero sigue teniendo esa figura de es un muñeco que se queda sentado. Por eso ustedes lo ven y se queda sentado en un banco o en una cama, ¿va? Entonces les quiero leer un poquito de este Pepón, porque los primeros Pepones fueron de cartón y ya vieron la historia, pero estos Pepones ya de plástico, manos de plástico y cara de plástico, surge en 1980 y en Estados Unidos, que fue el que lo empezó a comercializar. Este muñeco es conocido como Ice Cream Doll en Estados Unidos, como muñeca pepona en España o como muñeco goloso en Colombia. El término Ice Cream Doll es el nombre original y significa muñeco helado. Esto se debe a que el muñeco traía un cono de helado colgando en su cuello. Este pues ya no tiene su cono de helado. Otro dato importante es que una de sus manos tiene el símbolo de te amo en una de sus manitas. Te amo, siento. Llama Trina, de mi corazón te amo, me encuentro. Entonces vamos a comenzar con la historia de este Beto.
En el mercado de Sonora, en 1980, empiezan a vender estos muñecos, el muñeco Pepón. Le decían muñeco Pepón, pero en el mercado de Sonora le pusieron Bebeto. Entonces lo vendían con ese nombre, Bebeto. Y a la mujercita le llamaban Tarantina, me parece. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Él se llamaba Bebeto, ¿no? En 1980 en el mercado de Sonora, aquí en México. Por eso en Colombia, o si me están viendo de otro país, pues tienen otro nombre. Mi abuela compró este muñeco y ahí viene lo perturbador. Mi abuela compra este muñeco, se lo lleva a su casa, se lo da a su hija y a sus hijos, pero de repente lo empiezan a soñar. Le empiezan a soñar y ellos empiezan a decir que el Beto, porque ya en mi familia le pusieron Beto, ya no Bebeto. ¡Ajá, se mamó! Que Beto los pateaba en las madrugadas. Les dio mucho miedo. Entonces, como ellos todavía eran medios chamacos, lo metieron a un ropero y estuvo muchos años dentro de un ropero. Pues ya sus hijos de mi abuela crecen y como en la historia, ¿no? Yo no sé por qué tienen esa fascinación, sobre todo antes de que heredaban los muñecos, ¿no? Este muñeco era de mi abuela y te lo dejo, ¿no? Y ya el pinche muñeco se ve bien satánico. Pues así, tuvieron hijos, nos tuvieron a nosotros, que éramos todos los primos, y este Beto se lo llevan a una casa de una tía. Y sus hijos, o sea, mis primos, le empiezan a tener miedo. Por eso soy un puto. Y dicen que él se levantaba en las madrugadas y que los pateaba. Y luego lo encontraban movido al Beto, o sea, en la cama. Pero mis primos pues, todavía ni tomaban, todavía ni se drogaban, eran niños. Y decían que el Beto les pegaba y lloraban. Se despertaban a las 3 de la mañana y lloraban y lloraban. Pues total, que otra vez mi tía le regresa el Beto a mi abuela. Mis primos empiezan a crecer y tienen hijos. Tuvieron hijos muy jóvenes. Y esos hijos pues empiezan así como que a crecer y visitaban la casa de mi abuela. Pues ya saben, muchos se quedan ahí con la abuela en su casa. Y estaba el Beto y lo soñaban, despertaban llorando y que el Beto les pegaba y que los pateaba. También, o sea, ya son bisnietos de mi abuela. Esos bisnietos, ahí viene lo que le pasó al Beto. Esos bisnietos le arrancaron el pelo. Le arrancaron el pelo, pues niños traviesos, niñas, porque eran niñas traviesas, le arrancan el pelo y lo pintan. Esto que se le ve no es mugre, tampoco está quemado, era pintura azul, le pintaron con plumones y luego se les chorreó el plumón y luego al limpiarlo pues ya quedó así todo manchado. Entonces, cuando le hacen eso al Beto, que le arrancan los pelos y que lo llenan de pintura, empiezan a soñarlo y que el Beto las patea y... No, pues esas niñas ya no se quisieron volver a quedar en la casa de mi abuela. Esas bisnietas ahora ya son adolescentes de 16 años, 18 años, todavía no tienen hijos, entonces ya no hay niños en la casa. Ya pasó otra, digamos, otra década sin niños. Las últimas fueron mis sobrinas, o sea, sus bisnietas de mi abuela, las que soñaban y que los pateaba y que los pateaba. Entonces mi abuela ya tuvo ahí y que le daba miedo, ya también le empezó a dar miedo a mi abuela y ahí vive uno de sus hijos, mi papá vive con ella, entonces que también le daba miedo. De repente yo no sé por qué les dio miedo el Beto. Entonces mi abuela pues ya lo iba a sacar y ahí es donde llega el caballero Gus y le dice, no, pues dámelo, ¿sí? ¿No te da miedo? Que no, me da miedo. No, pero que asusta y que esto y que el otro, que no, tú dámelo. Entonces ya me lo dan y me lo traje hace un año y según no me daba miedo, lo tenía aquí a un lado de mi cama. Duró como 3 meses al lado de mi cama y ya un día mejor lo eché abajo de las escaleras. Y ahorita lo subí pues para contarles la historia. Eso sí, nada más espantaba a los niños. Pues esa es la historia de este Beto. Que, o sea, yo sí veía que mis primos lloraban cuando estábamos bien chavitos, lloraban que el Beto los pateaba.
y luego sus hijas de ellos. O sea, ha pasado como por 4 casas o 5 casas y todos dicen que los niños amanecen llorando y eso es muy raro, porque los niños pues no saben, ¿no? Toda la historia del muñeco Beto y aún así despiertan llorando y dicen que los espanta. Manu, llévatelo al Manitas como despedida. Llévalo al Manitas antes de venderlo. ¿Qué es Manitas? Al Mamitas Club. Ándale, estaría chido, ¿no? En un table ahí con mi Beto. Llevármelo a todos lados para que espantes a tu hijo e hija, sí. Y esa es la historia de Beto.